Bienvenidos una vez más a su canal Narrativas de Fe y Esperanza, un espacio donde compartimos historias bíblicas que inspiran, fortalecen la fe y nos recuerdan el amor eterno de Dios. Antes de comenzar este relato, quiero invitarte a que le des like a este vídeo, dejes tu comentario, te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y compartas este contenido con tus familiares y amigos, para que más personas puedan ser bendecidas por la palabra de Dios. El Dios que no olvida a su pueblo. En el capítulo 13 del segundo libro de los Reyes, nos encontramos con una nueva etapa en la historia del pueblo de Israel, marcada por reyes que se apartaron de Dios y por la continua amenaza de sus enemigos. El relato comienza con Joacaz, hijo de Jehú, quien subió al trono de Israel en Samaria. Reinó durante 17 años, pero su gobierno no fue uno de rectitud delante del Señor. Como sus antecesores, siguió los caminos del pecado instaurado por Jeroboam, hijo de Nabat, aquel que en el pasado arrastró a Israel a la idolatría. Joacaz no se apartó de aquellos pecados, y por causa de esta desobediencia, la ira del Señor se encendió contra Israel. El castigo no tardó en manifestarse. El pueblo fue constantemente oprimido por el rey de Siria, Hazael, y más tarde por su hijo Ben-Hadad. Bajo aquella opresión, los israelitas vivieron días de angustia y dolor, viendo cómo su poderío militar se reducía a un pequeño grupo de soldados mal equipados. Pero en medio de esa desesperación, Joacaz, aun con su corazón marcado por la idolatría, levantó una plegaria al Señor. Y aquí se muestra una vez más la misericordia divina. Dios escuchó sus ruegos. El Señor vio la aflicción de Israel, y recordando la opresión en que estaban, les concedió un libertador, dándoles un respiro frente a sus enemigos. Aun así, el corazón del pueblo seguía lejos del Señor. No abandonaron los pecados de Jeroboam ni destruyeron el poste sagrado que estaba en Samaria. La idolatría permanecía como una herida abierta en medio de la nación, una sombra que no dejaba brillar por completo la gracia de Dios. El ejército de Joacaz quedó reducido a una mínima fuerza, apenas 50 jinetes, 10 carros de guerra y 10.000 soldados de infantería. Todo lo demás había sido destruido por el rey de Siria, que constantemente les golpeaba con violencia. Y así, la historia de Joacaz se cerró en la debilidad, con un pueblo que, aunque alcanzó alivio temporal, no lograba volver plenamente a los caminos del Dios verdadero. Tras la muerte de Joacaz, su hijo Joás ocupó el trono de Israel en Samaria. Reinó durante 16 años, y lamentablemente su reinado no fue distinto al de su padre. Joás también hizo lo malo a los ojos del Señor, persistiendo en los pecados de Jeroboam, aquellos que habían desviado a todo Israel del camino de la verdad. Aunque los años pasaban y los reyes se sucedían, el ciclo de idolatría y pecado parecía no tener fin. Sin embargo, la narración nos lleva ahora a un momento cargado de drama y significado: el encuentro entre el rey Joás y el profeta Eliseo, quien en ese tiempo ya estaba enfermo de la enfermedad que finalmente lo llevaría a la muerte. Eliseo había sido, durante décadas, la voz profética que había guiado al pueblo en medio de crisis, un hombre de Dios que había sido testigo del poder del Altísimo en milagros asombrosos. Pero ahora, en su lecho de muerte, estaba por entregar su última palabra de dirección divina. Al enterarse de la gravedad de Eliseo, el rey Joás bajó a verlo y, con un corazón conmovido, lloró sobre él diciendo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Con estas palabras, Joás reconocía la grandeza espiritual del profeta, entendiendo que Eliseo era, en verdad, la fuerza espiritual que sostenía al pueblo mucho más que cualquier ejército terrenal. Entonces, Eliseo le pidió al rey que tomara un arco y unas flechas. Joás obedeció. El profeta le dijo que abriera la ventana que daba hacia el oriente, y cuando el rey lo hizo, Eliseo le ordenó: «Dispara». Joás lanzó la flecha, y Eliseo declaró con voz profética: «Esta es la flecha de la victoria del Señor contra Siria. Tú derrotarás a los sirios en Afec hasta acabar con ellos». El momento era solemne, lleno de simbolismo. Pero no terminó ahí. Eliseo pidió al rey que tomara las flechas restantes y golpeara la tierra con ellas. Joás lo hizo, pero solo golpeó 3 veces, y luego se detuvo. Eliseo, al ver esto, se enojó y le dijo: «Debiste golpear 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a Siria hasta destruirla por completo. Pero ahora solo la derrotarás 3 veces». Las palabras del profeta revelaban una gran lección: la falta de determinación y fe del rey limitaría la victoria del pueblo. Lo que pudo ser un triunfo absoluto, quedó reducido a un éxito parcial por la tibieza de su acción.
El relato nos conduce a uno de los momentos más impactantes de toda la historia de Eliseo, un suceso que muestra la grandeza del poder de Dios aún después de la muerte de su profeta. Eliseo finalmente murió, y fue sepultado. Pero el Señor quiso dejar un testimonio poderoso de que su presencia no se limitaba a la vida del hombre, sino que trasciende incluso la muerte. En aquel tiempo, bandas de moabitas acostumbraban invadir el país al comenzar el año. En una de esas incursiones, unos israelitas estaban enterrando a un hombre, cuando, de repente, vieron a los invasores. Llenos de miedo, arrojaron el cuerpo muerto en la tumba donde descansaban los restos de Eliseo, y huyeron rápidamente. Entonces ocurrió algo sorprendente. Tan pronto como el cadáver tocó los huesos del profeta Eliseo, el hombre revivió y se puso de pie. Aún después de su partida, Dios utilizó a Eliseo como instrumento para mostrar su poder. Era como un recordatorio eterno de que la obra de Dios no se limita a la vida terrenal, sino que se manifiesta más allá de la muerte. Eliseo, que en vida había sido canal de milagros, seguía siendo testimonio de la gloria divina. Mientras tanto, Siria continuaba siendo un azote para Israel. Hazael, el rey de Siria, oprimía al pueblo con dureza durante los días de Joacaz y también en el tiempo de Joás. Pero después de la muerte de Hazael, su hijo Ben-Hadad reinó en su lugar. Y fue entonces cuando se comenzó a cumplir la palabra de Eliseo. El rey Joás luchó contra Ben-Hadad en varias batallas y lo venció 3 veces, recuperando así las ciudades que Siria había conquistado anteriormente a Israel. Tal como había profetizado Eliseo, Joás obtuvo victorias, pero no logró una victoria total. El relato bíblico nos muestra así una verdad innegable: la palabra del Señor siempre se cumple. Lo que Eliseo había dicho en su lecho de muerte se cumplió exactamente, ni más ni menos. Israel fue restaurado parcialmente, pero la tibieza y falta de fe del rey limitaron la plenitud de lo que Dios quería otorgar. El capítulo 13 de Segunda de Reyes termina mostrándonos un contraste profundo. Por un lado, la continua desobediencia de los reyes y del pueblo de Israel, que se aferraban a la idolatría instaurada por Jeroboam, y por otro, la fidelidad de Dios, que, aun en medio del pecado de su pueblo, seguía escuchando sus clamores y extendiendo misericordia. A través de la vida y muerte de Eliseo, comprendemos que el poder de Dios no se limita a un tiempo, ni a un hombre, ni a una circunstancia. Él permanece fiel, aunque los hombres fallen. La resurrección del hombre que tocó los huesos de Eliseo nos recuerda que el Señor es fuente de vida incluso cuando todo parece perdido. También aprendemos que la fe y la determinación con que actuamos tienen un impacto real en las bendiciones que recibimos. Joás tuvo la oportunidad de obtener una victoria completa sobre Siria, pero su falta de perseverancia lo limitó a triunfos parciales. Esto nos enseña que no debemos acercarnos a Dios con corazones tibios o acciones a medias, sino con una fe firme, confiando plenamente en que su poder es ilimitado. De este capítulo podemos extraer una gran lección: Dios es misericordioso y no abandona a su pueblo, pero nuestras decisiones y nuestra fe determinan hasta dónde podemos experimentar la plenitud de sus promesas. Si creemos con todo el corazón y actuamos con determinación, veremos la mano de Dios obrar con mayor poder en nuestras vidas. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta narración de Segunda de Reyes capítulo 13. Esperamos que esta palabra haya edificado tu vida y te recuerde que Dios nunca se olvida de los que claman a Él. Antes de despedirnos, te invitamos a darle like a este vídeo, dejar tu comentario, suscribirte a nuestro canal Narrativas de Fe y Esperanza, activar la campanita de notificaciones y compartir este relato con tus seres queridos. De esa manera nos ayudas a seguir llevando la palabra de Dios a más corazones alrededor del mundo. Que el Señor les bendiga grandemente, y nos vemos en la próxima narración.